Compartir. Ah, ya. A ver, voy a ver. Esta de la tecnología, no soy bueno para la tecnología. Ahí. No se está escuchando, Johnny. ¿Le diste el botoncito de compartir audio? A ver, a ver. Ah, no. En la primera pantalla que te aparece, ¿verdad? Cuando te sale compartir, te salen las opciones de qué ventana quieres compartir. Ahí a la derecha, en la parte así en medio, hay una opción para tiquear. Compartir. A ver, vamos a ver. Compartir, dice. Compartir sonido. Exactamente. Y comp- Vamos a ver ahí si funciona. Acá. A ver si funciona. Mm, Creo que no me va a funcionar. No, no. Dale. Ahora si quieres me pasas el enlace y yo lo comparto desde acá. No, tal vez no. Bueno, tengo que para no demorarnos mucho, pero te paso el enlace ahora. Déjame Dale. ver. eh, un ratito. Ahí sí tengo. La tecnología. Si subiéramos, no sé por qué no. Eso. Es una compañía. Creo que una vez lo escuchamos, creo que no sé si lo habían escuchado a esta cantante, eh, Marta Gómez, ¿no? Ajá, ¿me lo has pasado por dónde? Ahorita es que como me salí del Ah, WhatsApp ya. para poder, que no me, a veces me suena ahora te paso, ¿ya? Dale. Marta Gómez, ¿no? Ya, ahí, ya te lo pasé. Para un poquito, digamos, me parece interesante por el sentido de de la canción y mm, sí, te llegó. Mm, Ok, ahora sí voy a yo a compartirles pantalla para que se comparta el audio. sí, sí, sí. Ahí va. Igual me comenta si se escucha, por favor. Así que tenemos el placer de compartir esta canción con su compositor. La canción se llama Si yo fuera y démosle la bienvenida a Fernando Gerash. Si yo fuera carpintero, si yo fuera carpintero, no tendría ni un ropero, ni un banquito, ni un sillón para mí. Si yo fuera zapatero, si yo fuera zapatero, no tendría ni un corseo, ni chancletas, ni un cordón para mí. Porque siendo cancionero, con lo que hago no me quedo, nunca guardo una canción
cancionero, soy un cancionero, soy un cancionero. Si yo fuera carpintero no me quedaría ni aserrín. Soy un cancionero, ¿de qué vale una canción si me la quedo? Del sol yo aprendí, se va y vuelve a salir, y así día tras día. Si yo fuera verdulero, si yo fuera verdulero, no tendría ni romero, ni un tomate, ni un morrón para mí. Si yo fuera cocinero, si yo fuera cocinero, no tendría ni un puchero, ni una sopa, ni un raviol para mí. Porque siendo cancionero, con lo que hago no me quedo, nunca guardo una canción para mí. Las que tengo todas son para ti. Soy un cancionero, soy un cancionero, soy un cancionero. Si yo fuera verdulero te regalaría el perejil. Soy un cancionero, ¿de qué vale una canción si me la quedo? Del sol yo aprendí, se va y vuelve a salir, y así día tras día. Soy un cancionero, soy un cancionero, soy un cancionero. Si yo fuera zapatero, Soy un cancionero, soy un cancionero, soy un cancionero. si yo fuera verdulero, Soy un cancionero, soy un cancionero, soy un cancionero. si yo fuera carpintero, Soy un cancionero, soy un cancionero, soy un cancionero. Fernando Quedach. Bueno, muchas gracias. No sé, tal vez, no sé, tal vez preguntarles qué les dijo la canción, ¿no? A ustedes, em, mm, qué, qué les convocó, que no sé si alguien nos puede decir, alguien qué les dijo, qué les dijo a ustedes esta cancioncita. Mm, O si quieres, yo rompo silencio. sí, oye, les dejó muy silenciosa la canción. Sí, hoy Mm, muy linda la canción, me encantó. Porque sí, claro, transmite, como tú decías, ¿no? Este sentido de la economía social y solidaria de compartir, ¿no? De no sí, quedarse con las cosas, de ir un poco en contra de ese sentimiento egoísta, ¿no? De todo para mí o solo pensar en mí. Entonces me dio esa sensación, ¿no? De qué importante es salir de nuestro ego, ¿no? Para pensar en los demás. Me quedó esa sí, sensación. sí. ¿Alguien más? Habla de dar a entregarse, ¿no? De entregarse, ¿no? Sí, decía alguien en el chat. Exactamente, sí. Tal vez un poco la canción habla de lo que intentamos hablar hoy día, ¿no? De este ver del bien común, ¿no?
Y hay un bonito principio en la economía solidaria que tal vez lo vamos a profundizar un poquito más, es el tema de la reciprocidad, ¿no? Entonces, creo que, digamos, en los movimientos indígenas, campesinos, por ejemplo, aquí en el Ecuador, por ejemplo, no dicen economía solidaria, dicen economía de la reciprocidad, ¿no? Y eso me parece que es muy bonito. El Aini, ¿no? En el caso, se dice, traduce Aini en quichua, el Aini, ¿no? Que es esta forma del equilibrio, ¿no? El Aini nos conduce al equilibrio, ¿ya? Entonces, claro, eso es, ¿no? Digamos que, ¿cómo buscamos el equilibrio en comunidad, ¿no? En el bien común, en el tema del AINI, de la reciprocidad, ¿no? Entonces, la intención es un poco cómo vemos esto, ¿no? Y ahí sí puedo compartir, creo, la pantalla y creo que ya con el tema de la musiquita ya nos comimos unos minutitos, pero me parecía bonita la canción para poder, se comparte, ¿no? La pantalla. ¿Sí? Sí, perfecto. Ya. Como una cosa que veíamos en el tema de la economía, o sea, cuando hablamos de todas estas economías alternativas, con estas economías que buscan el buen vivir, el suma causa, y en el caso ecuatoriano del convivir bien, ¿no? Que busca satisfacer nuestras necesidades, que prioriza al ser humano antes que el capital, una economía que garantice la reproducción ampliada de la vida, vamos a encontrar como eje central los principios, ¿no? Por ejemplo, este concepto de economía solidaria, del movimiento de economía solidaria, está basada en estos principios, ¿no? En esta ética, de la ética de la solidaridad, la ética del bien común, la ética de la reproducción de la vida, ¿no? Como dice Hinkelhammer, ¿no? La ética de la reproducción amplia de la vida, ¿no? Entonces, claro, ahí ponen como base fundamental, como elemento central estos principios, ¿no? En todos o sea, si vamos la economía feminista, la economía ecológica, la economía del buen vivir, hablan de esto, ¿no? Tal vez en este concepto, tal vez un poco vamos a hablar un poquito, el tema de la organización, el tema de la interculturalidad se convierten en elementos importantes, pero pero cada concepto que se tiene, ¿no? De todas las prácticas solidarias que tenemos en América Latina y en nuestros países, están afianzados en estos principios, ¿no? Tienen sus raíces y su tronco en común en estos principios, ¿no? Y cuando hablamos de circuitos económicos solidarios, claro, nos juntamos y nos adscribimos a esto de los circuitos porque compartimos una ética común, compartimos valores, compartimos principios, ¿no? Claro, y ahí creo que tal vez, y cuando hablamos estos pilares, ¿no? Estos rasgos de la red comparte, también están sustentados en estos principios, ¿no? En esta ética común, en esta ética de lograr el equilibrio, ¿no? Entonces creo que eso me parece que es sí fundamental, ¿no? Porque además los principios de comparte, con los principios de economía solidaria, con los principios del bien común, están basados en estos pilares, ¿no? Creo que me parece que son y bien nombre como pilares o rasgos fundamentales que tiene la red comparte porque, digamos, son nuestro sustento, ¿no? Nuestra fuerza, la que nos va, ¿no? Digamos, tal vez es nuestra energía vital. En nuestra cultura nosotros llamamos el samay. El samay, que es la energía fundamental, la que me impulsa a hacer las cosas, ¿no? En la religión católica le dicen el aura, ¿no? Es esta fuerza interna que tienen las organizaciones sociales, es esta fuerza vital que tenemos como seres humanos para poder hacer. Y esto es estos principios éticos, estos principios del buen vivir, del bien común, ¿no? En este caso. Entonces, claro, diríamos, nosotros en el caso de América Latina, nuestras propuestas que hemos pensado, tal vez los principios tienen una fuerte raíz cultural, ¿no? De los pueblos
de los pueblos ancestrales, de esta economía comunitaria, ¿no? Tiene un fuerte raíz en los movimientos sociales que han venido trabajando en América Latina y pensando, ¿no? El movimiento de economía solidaria, el Foro Brasileño, el RIPES, la Red Comparte, tienen unos principios que están ahí presentes y son parte de nuestra ética, ¿no? Y claro, ustedes van a ver estos principios que gente que ha luchado ya a nivel mundial, ¿no? Históricamente por el cooperativismo, por el cristianismo, por todos estos han luchado y han dado la vida por estos principios, ¿no? Y ahí están presentes y se han posicionado, ¿no? Entonces tenemos varios elementos que sustentan estos principios, ¿no? Digamos, yo creo que una cosa que nos va a fundamentar, diríamos que estos principios es una ética de la solidaridad, ¿no? Creo que tal vez es la ética del bien común, ¿no? Tal vez hacer una diferencia entre principios y valores, ¿no? Porque los valores, diríamos, son parte de nosotros también, pero tal vez el valor puede cambiar, ¿cierto? Ahora soy honrado y futuro ya no soy honrado, ¿no es cierto? Tengo el valor de ser transparente, pero luego ya no soy transparente, ¿no? Digamos, los valores pueden transformarse y pueden cambiar. En cambio, los principios, digamos, decía una amiga de una comunidad, dice, si nazco honrado, muero honrado, ¿no? Si nazco trabajador, muero trabajador. Estos principios nunca van a cambiar, son parte de nuestro tronco común, de nuestras raíces, ¿no? Y por eso diríamos, creo que por eso decía, me gusta más trabajar por los principios, ¿no? Porque es esta ética de los principios que nunca van a cambiar y que van a estar presentes. Pero claro, también diríamos, son nuestras raíces, nuestro tronco común, pero también es nuestro faro, ¿no? Digamos, sin una raíz el árbol se cae, sin el tronco el árbol se cae. También nosotros como personas, como comunidades y como organización, sin estos principios, la cosa se cae, el árbol se cae, ¿no? Nos podemos caer nosotros, ¿no? También como personas, como seres humanos, ¿no? Entonces los que nos mantienen vivos, presentes, son estos principios. Por eso tal vez es nuestro faro, porque además es complejo, diríamos, ¿no? Para una organización cumplir los principios, entonces toca estar presentes todo el tiempo para que se cumplan, ¿no? En la caja de ahorro, en el banco comunal, en la organización chútalo, siempre hay que estar vigilantes para que se cumplan los principios, porque es nuestro horizonte, es la que nos permite caminar, ¿no? Y pero también es un sueño y una utopía, ¿no? Por eso es todo a la vez, pero también es esta fuerza que tenemos, ¿no? Pero sin esos principios, yo le digo, cuando siempre trabajamos con organizaciones sociales, lo primero que hay que trabajar son los principios. Si no se tiene bien claro qué principios tenemos, ¿sí? Y hay que imprimirlo yo les digo, hay que imprimir en un papelote grande, ¿no? Ahí a la entrada de la organización, en la puerta de la organización, en todo lado debe estar presentes los principios para que un poco nos orienten y nos lleven a este horizonte común que tenemos, ¿no? Del bien común, ¿no? Pero que decía este, recuperar el Valle Verde, ¿no? Que decía Juan Carlos, es justamente basada en estos principios. O sea, ¿por qué queremos recuperar el Valle Verde? ¿Por qué queremos reproducir la vida? ¿Por qué queremos garantizar esto? Es porque nos conmueve y tenemos principios, ¿no? Que nos mueven a hacer esto, ¿no? Y eso creo que me parece que es nuestra ética y no es nuestra identidad, ¿no? Y una organización sin identidad es compleja. Digamos, lo que nos permite actuar es desde la identidad. Y también los principios nos da autonomía y nos da autoestima, ¿no? Grupal y nos sostiene humanamente, ¿no? Entonces creo que todos estos elementos son elementos fundamentales para poder construir y plantear esto, ¿no? Por eso, digamos, son la esencia de una organización de la economía solidaria y desde los circuitos económicos solidarios son la esencia de esto, ¿no? La vena principal, ¿no? Donde circula nuestra sangre, ¿no? De nuestras organizaciones. Claro, una cosa que es estos principios andinos, ¿no? Amazónicos y también, no sé, también en Centroamérica, vamos a tener estos principios, ¿no? De la reciprocidad, de la complementariedad, de la correspondencia, ¿no? De la vincularidad, ¿no? Que son esenciales para poder generar el equilibrio, ¿no? Y ustedes van a ver que en estos principios andinos, éticos del buen vivir, del suma causa, y
y seguramente en la región andina, Amazon, Centroamérica, también estos principios están presentes porque son parte de cómo los pueblos andinos, cómo los pueblos amazónicos, cómo los pueblos indígenas de nuestra Abya Yala han logrado mantener y mantener el equilibrio. Es a partir de estos equilibrios, de entender el mundo, ¿no? Sin estos principios no se logra la integridad, no se logra esta visión del todo, ¿no? Como elemento esencial para recuperar a nuestra madre tierra, a nuestra Pachamama, ¿no? En este sentido, ¿no? Tal vez aquí es un tema que está presente, ¿no? Y otros, claro, ya desde América Latina, desde lo que nos plantea José Luis Corallo, lo que nos plantea Luis Raceto, ¿no? Sobre los que nos plantean el Foro Brasileño, el Movimiento de Economía Solidaria, el RIPES, todos los movimientos de economía solidaria plantean principios, ¿no? Desde la producción, la comercialización, la distribución y el consumo, ¿no? Una producción sana, que están muy relacionados con lo que ustedes plantean en sus, en su propuesta de estos pilares, ¿no? De la red comparte, ¿no? Y esto, claro, buscar un consumo responsable, un consumo ético, una producción sostenible, una comercialización recíproca, ética, justa, ¿no? Un consumo, una redistribución equitativa, justa, ¿no? Claro, con temas de género, equidad de género, justicia social, ¿no? Gobernabilidad, democracia. Son estos principios que están presentes en nosotros, que la economía solidaria ha captado. Pero en América Latina también se alimenta de estos principios comunitarios, éticos de nuestros pueblos andinos, ¿no? Que están presentes. Y claro, y si ustedes van el REAS, ¿no? Que también tiene ya principios muy concretos, ¿no? La equidad, el trabajo, sostenibilidad ambiental, la cooperación sin fines de lucro, compromiso con el entorno, con el territorio, ¿no? Que también están presentes y que son de REAS Euskadi y que está presente en nuestra reflexión y en nuestra acción, ¿no? En este caso. Tal vez yo quisiera tomar dos principios fundamentales que me parece que son importantes para el buen vivir y para recuperar este Valle Verde. Decíamos que, diríamos, la reciprocidad, el AINI, ¿ya? Esta cultura del don, ¿no? De lo que nos hablaba la canción, ¿no? El don de Marta Gómez, ¿no? El- una cosa que es importante es que el summa causai, para lograr el buen vivir, diríamos, ¿no? El autores hablan de cuatro equilibrios. El equilibrio con uno mismo, el equilibrio entre seres humanos, el equilibrio ser humano y la naturaleza y el equilibrio entre los grupos humanos. Repito estos cuatro equilibrios. El equilibrio entre el eh, eh, equilibrio del ser humano, personal, individual, el equilibrio entre ser humano y ser humano, entre personas, el equilibrio entre ser humano y naturaleza y el equilibrio entre grupos humanos. ¿Ya? Ahora, decir cómo logramos el equilibrio. ¿Ya? Y aquí es muy bonito el tema de la reciprocidad. El, el- la forma de lograr el equilibrio está en fomentar y promover la reciprocidad. ¿Ya? Y no hablo de una reciprocidad de dar para recibir, hablo de una reciprocidad del don, de yo agradecido con el bien común, agradecido por todo esto doy, a cambio de nada, ¿no? O sea, no doy por dar, por recibir, sino que doy porque ahí está el equilibrio, ¿no? Yo al dar garantizo y amplío la vida y crezco humanamente, diría, ¿no? Cuando logramos la reciprocidad en el grupo social, estoy logrando el equilibrio también, ¿no? Nuestro equilibrio, o sea, el buen vivir, diríamos, el summa causai, el bien común, se logra a través de la reciprocidad, ¿ya? De la reciprocidad. Y con todos, ¿no? Porque una cosa que es importante en la visión cósmica de los pueblos andinos es que el todo, ¿no? Y todo está vivo, y todo es sujeto, y todo es
humano, o sea, todo ser vivo, ¿no? Y todo es sujeto, digamos, ¿cierto? Por eso nuestras hermanas las plantas, nuestros hermanos los ríos, nuestros hermanos las montañas, nuestras lagunas, nuestra madre la Pachamama, nuestro padre el Cotopaxi, por ejemplo, nuestras montañas, todos son seres vivos. Y por lo tanto la reciprocidad se logra con todos los seres vivos. Una son la reciprocidad con la naturaleza, la reciprocidad con los grupos humanos y la reciprocidad con uno mismo, ¿no? Entonces, lograr este equilibrio. Entonces, por eso, tal vez los pueblos indígenas andinos hablan de una economía de la reciprocidad, porque la reciprocidad es la que nos permite lograr el equilibrio, ¿no? Me parece este principio como elemento importante para construir esta economía del don, esta economía del bien común, ¿no? Y una cosa que es importante para los pueblos andinos, solo logramos la reciprocidad, solo se puede lograr la reciprocidad o solo se fomenta la reciprocidad, diciendo un poco más extremo, cuando vivimos y actuamos en comunidad. ¿Ya? Por eso el tema de la comunidad se vuelve esencial. O sea, logramos el equilibrio cuando vivimos, solo puedo ser recíproco en comunidad. Y solo puedo ser recíproco cuando vivo en comunidad con la naturaleza. Y solo puedo ser, o sea, puedo ser recíproco con la naturaleza cuando vivo en comunidad. En este bien común, ¿no? ¿No? Ahora el movimiento zapatista sacó un comunicado del bien común, ¿no? En este caso, basado en estos principios. Entonces, me parece que es importante el tema de este concepto del AINI, ¿no? De la reciprocidad como elemento esencial para lograr el equilibrio. Y claro, y este principio del don, de doy porque quiero dar y no por recibir, se convierte en un elemento importante para pensar y hacer el equilibrio del buen vivir y recuperar este valle verde que nos habíamos planteado, ¿no? Ese como un elemento importante. Y otro principio que me parece importantísimo en la economía solidaria, y ya hemos conversado, lo que tal vez llama la organización, o lo que el Luis Raceto, que es este autor chileno, es lo que él llama el factor C, la asociatividad. ¿Ya? El C, ya habíamos dicho, ¿no? ¿Por qué le llama C? Porque, digamos, todas las cosas que se hacen organizativamente, como el- la comunidad, la cooperación, el compromiso, lo común, la cooperación viene de la letra C y por eso le llama la asociatividad como el factor C. Digamos, en el caso de los circuitos económicos, diríamos, y en la organización social, yo digo, primero, dos cosas antes de cualquier cosa. Primero, trabajar nuestros principios y luego trabajar nuestra organización, fortalecer la organización. Claro, los dos van de la mano, no, 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 no. Una organización sin identidad, sin sus principios, no, no, en economía solidaria no funciona, ¿no? O no, sí funciona, pero diríamos puede ser muy vulnerable, ¿no? Lo que nos va a sostener y los que nos sostienen son estos principios. Entonces, el factor C, yo les decía a mis compañeros cuando trabajo con organizaciones, es decir, así como cuando tenemos una máquina, por ejemplo, para hacer la camisa, o para hacer los pantalones, para trabajar y producir pantalones, camisas, cuidamos mucho a la camisa, ¿no? Cuidamos mucho a la máquina, ¿no? Que no se dañe, le ponemos aceite, le limpiamos cada cierto tiempo para que no se dañe y cuidarle a la máquina, ¿no? Entonces, le ponemos atención a esa máquina, que es un factor productivo, ¿no? Pero cuando estamos con nuestra organización, también hay que hacer eso, ¿no? Ponerle aceitito a la organización, ¿no? Celebrar un cumpleaños, yo les decía, ¿no? Hacer una convivencia, vigilar, evaluar cómo están los principios, apoyarnos mutuamente, sostener humanamente a la otra persona para fortalecer y promover la asociatividad. Porque digamos, mientras más fuerte es la asociatividad, más fuerte es la economía solidaria y más fuertes son los circuitos económicos. Entonces, ponerle mucho. ¿Y quién nos va a fortalecer la asociatividad? Es el cumplimiento de nuestros principios, ¿no? Eso va de la mano, ¿no? No podemos trabajar principios sin organización y la organización es un principio en este sentido, ¿no? Entonces, creo que cuando ponemos énfasis, aunque nos vaya mal en el emprendimiento, aunque no nos vaya mal en las cosas, pero si estamos fuertes en la organización, podemos repensar y hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, ahí ponerle mucho énfasis, diríamos, cuando estamos en la red Comparte,
trabajar mucho el tema del cuidado, ¿no? Del cuidado del otro, de la otra persona, de la otra cosa, ¿sí? Entonces hay que ponerle permanentemente aceitito a a la organización, ¿no? ¿Cómo le ponemos aceite y cómo le cuidamos a nuestro factor productivo que es la asociatividad? Porque organizados hacemos mucho más. Y si trabajamos circuitos económicos, solidarios, la organización, este actor colectivo, es elemento esencial para poder trabajar, ¿sí? Digamos, aunque no tengamos ni un peso, aunque no tengamos ningún recurso, pero si estamos fuertes en la organización, vamos a salir adelante. Y eso, las experiencias en América Latina lo han vivido, ¿no? Porque además, diríamos, cuando trabajamos, y Luis Raceto, José Luis Corallo han hecho un montón de estudios aquí en Argentina, en Brasil y en todo, han visto que mientras los estudios demuestran que la asociatividad se convierte en un factor productivo que nos permite ser más productivos. Y la productividad de la organización es mucho mejor, ¿ya? Bueno, eso podemos trabajar con más tiempo en algún momento, pero diríamos, este es el elemento esencial que hay que trabajar con mucha fuerza. Y en los circuitos económicos, la asociatividad se convierte en esto, porque además va a ser lo fundamental para vigilar y controlar estos pilares de la red comparte, ¿no? Que es importante al respecto, ¿no? Por eso decían, en las economías de capital, en las economías de empresas de capital, lo que hacen es generar un proceso un proceso de acumulación ampliada del capital. Y desde que vivimos, desde el colonialismo hasta lo que estamos viviendo actualmente, los grupos de poder han hecho un proceso de una reproducción ampliada del capital. Han generado una acumulación del capital permanentemente. Lo que nosotros, como no somos capitalistas, nosotros sí tenemos un tema, que es un principio, que es nuestra asociatividad y la organización. Entonces también tenemos que hacer un proceso de generar una reproducción ampliada de la asociatividad, una reproducción ampliada del factor C, diríamos, ¿no? Y del trabajo, ¿no? Como elemento esencial para esto, ¿no? Entonces me parece que es importante esto, poner mucho énfasis cuando trabajamos circuitos económicos, cuando trabajamos una organización asociativa, una organización de la economía solidaria, poner énfasis en el factor C, ¿no? En la asociatividad. Diríamos, ¿se puede hacer economía solidaria individualmente? Por supuesto, ¿no? Yo puedo ser solidario y hacer economía solidaria, por supuesto, y economía de la reciprocidad desde el individuo, por supuesto, pero es mucho más fuerte y más sólida y más sostenible cuando trabajamos la asociatividad. Pero también es la más difícil, ¿no? Porque organizarse y mantener la organización es complejo, ¿no? No es fácil, ¿no? Porque somos seres humanos, tenemos intereses individuales, tenemos intereses colectivos también, y mantener la organización es lo más duro, ¿no? Ya verán, ¿no? Todos ustedes tienen mucha experiencia en esto, ¿no? Y organizar a las compañeras, fortalecer su organización es un reto grande, ¿no? Porque además vivimos en un mundo capitalista que se centra en el individualismo, que se centra en la acumulación, en el utilitarismo, es una visión que se arriesga culturalmente, institucionalmente, y hasta estamos en nuestro tuétano, ¿no? Estos principios capitalistas, ¿no? Y sacar de eso es complejo, ¿no? Y además a veces tenemos que relacionarnos con las empresas de capital. Entonces, claro, eso nos tenta también, ¿no? Por eso una discusión grande en la economía solidaria es la extensividad o la intensividad. Cuando hablo de extendernos, digamos, ¿no? Queremos vender más, pero ¿a qué costo, no? Implica vender más, ¿sí? O preferimos intensificar nuestros principios, fortalecer nuestra organización y vender menos. Este es un tema, un debate siempre en la economía solidaria, ¿no? En las economías de escala y todo eso, ¿no? Pero diríamos, pero creo que cuando los principios están fuertes, se puede trabajar trabajar y tener una relación con la economía convencional, ¿no? Claro, pero cuando nuestra organización, los principios de la economía capitalista nos pueden jalar y perdemos nuestra ética, ¿no? De la solidaridad. Entonces, por eso me parece importante que podamos trabajar esto, ¿no? Porque tal vez diríamos una cosa que yo, y con esto termino, es que poner énfasis en los principios, creo que por una cosa, porque la economía solidaria actualmente, con lo que está pasando en la humanidad, con las diversas crisis que tenemos actualmente, ambientales, sociales, y ustedes no conocen muy bien a fondo esto, pero creo que la economía solidaria se está convirtiendo ahora en un patrimonio de los pueblos,
porque conlleva esta ética de la solidaridad, esta ética del buen vivir, esta ética de la reciprocidad, esta ética del AINI, ¿no? Entonces, esto, diríamos, convertirle a la economía solidaria, convertirle a la economía del bien común como un patrimonio de los pueblos, porque eso nos va a salvar, digamos, ¿no? Nos va a salvar de la destrucción del Valle Verde, ¿no? En este caso. Por eso, digamos, me parece muy importante lo que ustedes han planteado ahora, de conversar y trabajar sobre estos principios. Bueno, dejo de compartir y no doy más lata, digamos, ¿no? En este caso. Buenísimo, Johnny. Mm, Creo que ha sido muy importante el énfasis que has dado en estos principios, mm, como que son esenciales, vitales para que se sostenga la visión, ¿no? Esa visión de un futuro distinto que estamos pretendiendo desde las economías, eh, digamos, transformadoras, ¿no? Economías críticas. Así que gracias, Johnny. Y bueno, mira, vamos a ahora sí pasar al segundo espacio, ¿verdad? En este caso, la invitación es que dialoguemos, ¿verdad? Y ese diálogo va a surgir justamente de lo que ustedes, nuestros queridos dinamizadores de Valle Verde, puedan generar a partir de preguntas, de comentarios, de lo que nos ha generado la conversación en este caso, la escucha que tuvimos con Johnny. Entonces, Johnny nos ha hecho un repaso súper rápido de lo que en esencia implica, ¿no? Mantener, promover los circuitos económicos solidarios. Así que queda abierto el micrófono ahí para poder conversar. Si no se puede directamente desde el micrófono, pueden también usar el chat y aquí Johnny estará dispuesto para poder también darnos su punto de vista. ¿A quién se lanza? ¿Quién comienza? Dale, perfecto. Valesca, te escuchamos. Buenos días, hola Johnny, qué gusto saludarte. Ay, un gusto Muchísimas también. gracias por esa. Qué gusto verte, Johnny. Igual manera, Y qué gusto verte, escucharte también por acá también. gracias, gracias. Yo, perdonen, no pongo la cámara porque voy manejando, pero gracias ahí por los aportes y por la importancia de los valores de la economía solidaria. Y yo solo hacer una reflexión en cuanto a los temas, pues en América Latina tú decías que cuando nos toca organizar a grupos, cuando nos toca cambiar un poquito de los paradigmas de muchas cosas que se vienen trabajando con las organizaciones, es bastante difícil hacerles ver, hacerles cambiar eh, la sensibilización del tema de la economía social solidaria, que cuáles son los factores importantes, relevantes que se tienen que tomar en cuenta para poder cambiar este sistema capitalista que cada vez se está metiendo muchísimo más en todos lados. Es increíble. Nosotros ahora aquí en la región donde estamos, hay cantidad de industrias grandes, eh, cadenas de restaurantes, cadenas de supermercados, se están invadiendo los espacios, los terrenos, eh, nos están quitando espacios verdes. Bueno, es una contaminación de tanta cosa y entonces es preocupante y las ciudades cada vez se están haciendo más grandes para que estas industrias entren a las ciudades. Entonces, eh, pues bueno, nosotros enfocándonos un poquito en el tema local, en el tema de las organizaciones rurales, que ellas siguen fomentando todo el tema de agroecología, del tema del buen vivir. Eso creo que las regiones indígenas donde nosotros trabajamos lo tienen bastante cimentado, pero falta mucha sensibilización para poder ir cambiando estos métodos capitalistas que nos están ganando los espacios. Entonces, yo solamente esa reflexión quería hacer y gracias Johnny ahí por siempre darnos
ánimos y esperanza de que hay muchas cosas que se pueden cambiar y bonito video del inicio también es cómo comenzamos a compartir, cómo también somos solidarios, somos recíprocos con lo que estamos haciendo eh, y, y eso es algo que debemos seguir trabajando. Los que estamos en este rollo de la economía solidaria debemos seguir trabajando, no debemos bajar la guardia y esa era un poquito mi reflexión en cuanto a lo que presentaste y me da mucho gusto saludarte, Johnny. Muchas gracias, Valesca. Sí, yo creo que estamos en un momento crítico humanamente, ¿no? Valesca, el sentido porque se está posicionando no solamente un discurso capitalista, ¿no? Que ya ha avanzado mucho, pero también a la vez se está posicionando un discurso capitalista fascista, que es más complejo, ¿no? Desaparecer a los que no cuando hablamos del foro brasileño, decíamos una economía donde quepan todos, decían los zapatistas, ¿no? Donde quepamos todos y todas. Ese sería el sueño común, ¿no? Pero desde el capitalismo dice una economía donde solo nos salvamos unos, ¿no? ¿Quiénes son incluidos? Decía Elio Gallardo, no sé, decía. ¿Quiénes van a ser incluidos en este momento capitalista frente a todas las crisis que tenemos, ¿no? Y decía este señor, los que producen con eficiencia y consumen con opulencia. Los que no consumen, no, los que no son, están no cumplen esos dos parámetros, serán excluidos, ¿no es cierto? ¿Y qué significa excluidos? Que ya el sistema capitalista ya no les interesa, ya no le interesa, ¿no? No necesita más trabajadores, no necesita más consumidores, entonces, después de ser excluido, pasa a ser desechable, ¿no? Y yo creo que esa cultura fascista se está posicionando como muy fuerte. Entonces, ahorita, en este momento, está en riesgo no solamente, se está en riesgo toda la vida, ¿no? Entonces, eso me preocupa mucho en este momento, ¿no? Que de lo que tú dices, Valesca, ¿no? Y por eso, digamos, estamos en un momento crítico para posicionar una visión de lo común, del bien común, donde todos y todos quepamos, donde todos podamos garantizar la reproducción de la vida. Y por eso, digamos, es un gran desafío en este momento para cada uno de nosotros en este tema, ¿no? Sí. Otra pregunta que ahí vi, ¿y cómo hacer, diríamos, decía, en este mundo capitalista que nos quita terreno, ¿no? Cada vez, ¿no? Y avanza con mucha y claro, nosotros tenemos como hecho América Latina durante todos los siglos, ¿no? Es una cultura de la resistencia, ¿no? Una cultura, ¿no? ¿Y cómo resistir? Yo creo que hay un autor, tal vez puedo compartir Juan Carlos, una, cómo construir un sistema solidario, diríamos, ¿no? Es decir, mira, tal vez Johan Galtung, que es un conflictólogo, ¿no? Pero ¿cómo hacer en nuestra localidad una economía solidaria? Y me parece que tenemos dos desafíos. Digamos, para generar una práctica económica solidaria, tendríamos que tener, diríamos, dos tareas. Digamos, una, crear instituciones, organizaciones, con normas políticas que fomenten una institucionalidad, ¿sí? También, digamos, a nivel local, pero también no solamente eh, eh, instituciones estatales, sino instituciones de nosotros, ¿no? El circuito económico como una institución, nuestra organización como una institución, la red comparte como una institución, que tiene normas y principios y prácticas que generan. Entonces, él dice, el autor Johan Galton dice, cuando generamos procesos institucionales, hacemos un cambio en nuestra familia, cambiamos en nuestra iglesia, cambiamos nuestros medios de comunicación, creamos nuevos medios de comunicación, construimos, institucionamos, generamos un cambio en la política. ¿Ya? Y cuando decimos también, dice, para poder generar un sistema económico no solo faltan las instituciones, sino también hace un cambio en la cultura, en las actitudes. Y las actitudes están nuestros valores y nuestros principios. ¿Ya? Cuando hacemos cambios soy una mejor persona, cuando cambio, tengo una mejor relación con mi pareja, cuando tengo una mejor relación en mi institución, en mi comunidad, estoy haciendo un cambio en lo político. ¿Ya? Entonces, para lograr el equilibrio y hacer
podemos tener una buena organización con una buena ley y una buena norma, pero si no hay actitudes solidarias, equitativas, recíprocas, eso no pasa. Entonces, digamos, digamos, tanto lo político como la política tienen el mismo nivel de importancia, ¿no? Entonces creo que a veces ponemos mucho énfasis en la política, pero no ponemos en lo político. O al revés, el movimiento cristiano pone mucho más énfasis en lo político y no en la política. Entonces, el equilibrio creo que se logra y promover una economía solidaria en nuestros territorios es un poco trabajar esto, ¿no? Institucionalizar las cosas, pero también cambiar actitudes, ¿no? Y ese es, bueno, tampoco son tareas fáciles, ¿no? Es un reto bastante complejo trabajar en estos dos elementos, pero para la pregunta que me hacían, ¿cómo hacer, no? En nuestros territorios, ¿no? O sea, cada territorio es diferente y cada proceso es diferente y no hay recetas en común, ¿no? Al respecto, pero sí tenemos desafíos en institucionalizar las cosas, porque las instituciones permiten, decía Balto, las instituciones permiten generar cambios actitudinales. Una norma genera cambio actitudinal, pero una actitud genera una norma también. ¿Ya? Y una norma permite cambiar una práctica económica y una actitud también permite cambiar una práctica económica. Entonces, es un círculo que está permanentemente para poder generar esto, ¿no? Si queremos generar prácticas económicas solidarias, hay que generar actitudes de solidaridad y instituciones de solidaridad, digamos, ¿no? Que es un tema también ahí a trabajo. No, pero digo, son retos macros, diríamos, como que nos plantea la economía social y solidaria. Bueno, dejo de compartir esto a propósito de la pregunta que nos había propuesto em, eh, em, eh, me parece que es Ronnie, ¿no? Palacios. Y aquí hay otra pregunta acá. Dice, todo pasa por el tema de la información y el acceso al conocimiento, ¿sí? En la ruralidad, Guatemala, por ejemplo, mucho de lo que has comentado se practica, sin embargo, no se reconoce con este nombre de economía solidaria, ¿sí? Son necesarios procesos de reaprendizaje de conocimiento y visibilizar esto de manera de vivir, porque es en eso una forma de vivir, ¿sí? Exactamente, ¿no? Nuestra economía solidaria tiene una base sólida. Además, yo digo, en América Latina, nuestros procesos, o sea, vivimos de procesos comunitarios. Tenemos raíces comunitarias. O sea, ahí hay un bonito ejercicio que hacemos, ¿no? Digamos, cuando actuamos de manera competitiva, ac- sacamos lo más feo como ser humano. Pero cuando actuamos de manera colaborativa, sacamos lo mejor que tenemos como seres humanos. Y nosotros venimos de esa cultura colaborativa, comunitaria, de esas raíces andinas, amazónicas, mayas, de todos nuestros pueblos andinos, y ahí nuestra esencia es comunitaria, no es individualista, ¿no? Y claro, tiene diferentes nombres, ¿no? Aquí en América es el AINI, ¿no? La economía de la reciprocidad, seguramente en Centroamérica tendrá otro nombre, pero está presente ahí, ¿no? Nuestras familias viven en la reciprocidad digamos, vamos a Guayaquil y hay una economía de mucha reciprocidad aquí que les permite sobrevivir, subsistir. Yo les decía a mis estudiantes, digo, miren, los barrios populares que viven con menos de $1, ¿cómo alcanzan a vivir con $1 si no pueden vivir, si aquí en el país eso es imposible, ¿no? Pero la única forma que les ha permitido vivir y sostenerse por es esta cultura comunitaria, esta cultura de la reciprocidad, esta cultura esta cultura de la solidaridad, ¿no? Y está presente, claro, tiene diferentes nombres, pero ¿cómo hacemos para visibilizar? Y ahí es el tema por eso los circuitos económicos solidarios interculturales son fundamentales. La interculturalidad en América Latina se vuelve elemento esencial, porque la interculturalidad permite reconocer y poner en valor esas prácticas económicas, solidarias, sociales que han estado presentes en nuestras. Pero ¿cómo ponemos en valor y reconocemos? Y lo que dice es una apropiación social de ese patrimonio. Porque eso que tenemos, como decía el compañero, eso que tienen en nuestras comunidades es un patrimonio. La reciprocidad es un patrimonio. La forma como cultivan y siembran nuestros compañeros campesinos indígenas es un patrimonio, porque eso ha mantenido y va a mantener la vida, ¿no? Cómo cuidan la Amazonía nuestros indígenas es un patrimonio para la humanidad y eso hay que ponerlo en valor y hay un reconocimiento social de eso, ¿no? Y eso también es interculturalidad y ponerlo en valor y una apropiación social, de conocer que eso tiene una validez tan importante, ¿no? Como la reciprocidad, la minga, el trueque, son tan importantes como vender sus productos, ¿no? Y eso es una tarea política, ¿no? En este caso.
No sé si eso Gracias. contesta la pregunta del compañero. Sí, no, muchas gracias, Johnny. Muy, da para pensar mucho, ¿no? Sabes, yo me pregunto, no sé si igual se puede comentar un poco, quienes gusten hacerlo, cómo se está dando esto en sus territorios. O sea, allí en Ecuador, Johnny, ¿cómo ves tú que van surgiendo experiencias o movimientos que promueven esta transformación o esta recuperación de, como tú decías, ¿no? Esa herencia que tenemos de nuestros ancestros, todas esas prácticas tradicionales, ¿cómo se va dando eso? No sé si nos puedes comentar algo o si también los demás nos pueden comentar algo al respecto. Una cosa tras tu pregunta es que lo que comentó Valesca, ¿no? Yo creo que en Ecuador también vivimos un escenario bien complejo en el caso ecuatoriano por todo el tema de la invasión de un modelo, ya en este caso nuestro un modelo neoliberales, ¿no? Muy autoritarios y hasta con corte fascista. Y eso está avanzando con mucha más rapidez y ahora con las redes sociales y con todo se está creciendo mucho, ¿no? Entonces estamos perdiendo espacio, ¿no? Pero yo digo, la esencia está ahí y hay que protegerla y cuidarlo. Los movimientos sociales y los movimientos de economía solidaria, en nuestro caso, han perdido solidez o no sé, hay un tema de un cambio complejo, diríamos también, no solamente si pasa aquí, ¿no? Tal vez en otros, la coyuntura es bien compleja, ¿no? Pero diríamos ahí, yo creo que lo que sostiene esos prácticas es estos principios, ¿no? Por eso tal vez, digamos, el énfasis que ustedes ponen ahora en este curso en mantener y conversar y sostener estos principios, porque tal vez lo que nos va a mantener y no perder esta esperanza frente a lo que está pasando en la humanidad son los principios, es la identidad de la solidaridad. Si perdemos eso, se destruye la organización, se destruye todo. Y hasta nosotros como seres humanos, ¿no? Si perdemos nuestra identidad de la solidaridad, lo que nos sostiene y nos cuida, por eso estamos acá, digamos, hasta perdiendo tiempo Y eso creo que es un tema que hay que sostenerlo, ¿no? Me parece que es digamos, no, vivimos un momento complejo, ¿no? No es fácil, diríamos, en este sentido, ¿no? Pero digamos, la esencia de la comunitario, la esencia de la reciprocidad está en nosotros, ¿no? Y eso hay que mantenerlo y cuidarlo con mucho cuidado, ¿no? Y digo, lo que más hay que ir despacito, ¿no? Porque a veces la organización se destruye muy fácil, ¿no? Y, y a veces por cosas complejas, pequeñeces, ¿no? Pongo entre comillas eso, ¿no? Pero, o entre comillas. Pero a veces se destruye por cosas muy pequeñas, ¿no? A veces porque no se ponen de acuerdo compañeros o alguna cosa, ¿no? Pero por eso digo, hay que ir con mucho cuidado, sosteniendo. Lo más importante, lo que hay que sostener la organización. Sí, la producción, el consumo, mejor la producción es importante, por supuesto, ¿no? Generar ingresos en nuestras economías de sobrevivencia es una prioridad ahora en este momento, ¿no? Pero lo vamos a hacer mejor si nuestra organización está fuerte, ¿no? Hasta capaz que hacemos trueque nomás y no producimos nada, ¿no? Pero nos sostenemos por la fuerza de la organización, ¿no? La fuerza del factor C. Mm. Bien, bien, Johnny. No sé si alguien quiere comentar al respecto de esto que se está conversando, Hay una experiencias más preguntita que en locales. el chat dice, a Dale. ver, déjame ver, es un poco, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es, cuál es decía ahí en el chat, le leo un poquito, se me fue el chat, es dice, ¿cómo lograr el equilibrio, ¿no? O cómo generar en este espacio. Yo creo que es una cosa, hay un bonito principio en la economía solidaria o en la cultura de la paz, que es la holografía, ¿no? O este principio que tiene REAS, que es el principio o no es un principio, es una estrategia de la polinización, en este caso, ¿no? En el sentido de que, digamos, el todo está en las partes y las partes están en el todo, ¿ya? Y cuando generamos un cambio en el todo, cambian las partes, y cuando cambia la parte, cambia el todo, ¿no? Tal vez yo digo, o sea, digamos, ¿dónde estamos, no? En el donde trabajamos, generar el equilibrio, sostener y pensar y afianzar los principios, ¿no? Y de ahí creo que puede seguir y podemos avanzar, ¿no? Claro que hay que poner un poquito el acelerador frente al sistema, ¿no? Pero creo que cómo trabajar es en dónde estamos, ¿no? Donde trabajamos y ahí afianzar esas, ¿no? Tal vez en este momento es afianzar y cuidar lo que tenemos, ¿no?
y esa va a ser la estrategia en este momento de ampliación del modelo capitalista y neoliberal y fascista, ¿no? Pero creo que lo que nos va a sostener en este momento es afianzar y sostener lo que tenemos en este momento y profundizar. Por eso una economía más que extensiva, intensiva, ¿no? Basada en estos principios que hemos comentado en esta reunión. Sí, Jessica Perfecto. estaba de la mano. Ujú. Sí, estaba por ahí primero Jessica y luego está Claudia. Ah, ok, estaba con el audio apagado. Buenas tardes. Buenos Te días. escuchamos. Quería primero agradecer, sí, a Johnny porque, bueno, siempre viene bien, siempre son buenos todos los comentarios y los aportes que él nos hace, ¿no? De hecho, me gustan mucho las explicaciones que él hacen de los temas que estamos tratando. Creo que muchas de no me quiero quedar es con algo realmente. De todo lo que mencionó Johnny, una cosa que para mí es muy importante, muy fundamental, es justamente este tema de la organización. Y yo trato un poquito como de situarlo en lo que nosotros trabajamos al interno, ¿no? Del centro social, con el trabajo que nosotros estamos haciendo, tratando de construir y de formar estos circuitos solidarios que resulta complejo realmente, ¿no? Y me quedo con esa palabra de complejo y me quedo con la palabra de esperanza. Porque, ¿qué es lo que sucede? Hemos hecho preguntas como cómo lograr o cómo mantener esta organización, que creo que es lo que se hace muy difícil. ¿A qué me refiero? De pronto nosotros cuando estamos trabajando con los grupos, tratamos de hacer mucho énfasis, obviamente en los principios y como se dijo, como lo dijo Johnny, si no tenemos esta organización, que es lo primordial, pues no, esa es como la base fundamental para que el resto de los principios fluyan, para que el resto se dé. Y a veces pareciera que todo está o va bien y de pronto siguen prevaleciendo estos intereses individuales y cuesta mucho mantener esta organización de la que estamos hablando. Entonces, a lo mejor, vuelvo y repito, ya lo mencionó Johnny, lo dijeron algunos compañeros, pero ¿cómo podemos nosotros cuidar, como decía Johnny, esta organización, este espacio o esto que es tan elemental para nosotros poder mantener la esperanza de que las cosas van a ir mejor y de que vamos a llegar a cumplir en algún momento el objetivo que tenemos de buscar pues el bien común de lo que estamos hablando, porque resulta muy difícil, resulta muy difícil. Escucho comentarios cuando hablamos de cosas más macro, a nivel hasta país, local, pero es difícil inclusive localmente en el centro, con las personas con las que nosotros trabajamos, resulta difícil lograr eso. Sí, resulta difícil ahí, imagínate lo que puede ser para lograrlo a un nivel más macro, ¿no? Era eso. Sí, sí. Entonces, un pequeñito comentario, Jessica. Yo hablaba de los cuatro equilibrios y uno de los equilibrios es el equilibrio personal. Creo que también dentro de la organización tenemos que buscar cómo apoyamos y logramos que esas personas que participan en nuestra organización logren ese equilibrio. El tema de la espiritualidad, el tema de cubrir sus necesidades, de buscar la cohesión, el vínculo social, logran ver ese equilibrio, ¿no? Pero tal vez también a veces nos olvidamos de la individualidad, ¿no? Que es importante también, porque me parece que a veces nos preocupamos más por la organización y no y las personas se quedan a un lado, ¿no? Y eso a veces nos despreocupamos, ¿no? De cómo está. A veces las compañeras están súper agotadas, súper cansadas, no quieren saber absolutamente. Además, porque en caso de en América Latina, la economía solidaria lastimosamente todavía tiene rostro de mujer, ¿no? Y una mujer violentada, golpeada, ¿no? Entonces, son compañeras que están muy maltratadas, muy violentadas y muy cansadas, ¿no? Porque trabajan 15, 12, 18 horas días, ¿no? Y eso, claro, un espacio de relajamiento, de alegría, o sea, también llevar eso, de ese equilibrio personal a nuestro ámbito socioorganizativo, creo que es parte de proteger y fomentar la organización. Eso nomás es el comentario, Jessica. Mm. Perfecto, gracias, Mm. Jenny. Claudia, por favor, te escuchamos.
Gracias. Siempre es un placer verle y escucharle, Johnny. Y qué bueno que compañeros y compañeras estén acá, que no son parte del curso, pero que les interesa el tema. Yo quisiera hacer dos comentarios. Uno, que tiene que ver con los circuitos económicos solidarios. Creo que eso, esta propuesta hace como amplía, digamos, la parte para justo empezar a ver algo más de equilibrio en la economía solidaria, porque creo que cuando acompañamos este tipo de procesos nos enfocamos mucho en el emprendimiento y la organización que hay del emprendimiento, pero toda la parte de los proveedores, los consumidores, el espacio donde se va a hacer, las alianzas con otras organizaciones para que también, porque como no todo lo podemos hacer, ¿verdad? Como organización, esas alianzas con otros, digamos, y otros actores que de repente ni siquiera están como en el proceso en sí mismo, esa apertura creo yo que nos da el circuito económico solidario nos puede ayudar a ir creando justo esos sistemas que nos permitan entonces desarrollar propuestas de economía social y solidaria, ¿verdad? Entonces creo yo que la importancia de los circuitos está en eso, ¿verdad? En ampliarlo. Y lo segundo era justo esto que acaba de comentar Johnny. Nosotras, eh, que fue un requerimiento de las mismas compañeras productoras, emprendedoras y lideresas, de trabajar el tema de la sanación, ¿verdad? Este tema de la sanación es algo muy, seguramente es de más pueblos, pero aquí en Guatemala se vive mucho desde la cosmovisión maya y se está trabajando incluso con energías, pero también con consumo de plantas aromáticas o plantas medicinales que les llamamos, ¿verdad? Y esos espacios se vuelven muy necesarios para poder entonces continuar con lo organizativo, con lo colectivo, con la asociatividad, porque en efecto las mayores complicaciones que tenemos en el acompañamiento son asociativos, ¿verdad? Una de las grandes que como retos es ir bajando cada vez más conflictividad que hay entre el grupo, como usted dice, coincido mucho con usted de que a veces son cuestiones muy estéticas y esas cuestiones estéticas donde no se ponen de acuerdo causan conflicto, desquebrajamiento y entonces ya se parte el grupo en dos o tres partes y se termina no solo el emprendimiento, sino la organización y toda esa riqueza del trabajo que se había hecho con ellas, pues desaparece, ¿verdad? Entonces, la sanación como un elemento para posicionar aquí dentro de la economía social y solidaria, me parece que es muy importante. Y siempre muchas gracias y qué gusto verle. Muchas gracias, Claudia, ¿no? Sí, sí. Comparto mucho, ¿no? Estas economías de la sanación, ¿no? ¿Qué es lo que nos ayuda al equilibrio, ¿no? Qué bonito, además. Y la espiritualidad, ¿no? Porque es muy espiritual, además de eso, ¿no? Creo que una de las necesidades fundamentales del ser humano es la espiritualidad. Y hay que, o sea, Amartya Sen decía, ¿no? Hay que satisfacer nuestras necesidades fundamentales, el afecto, ¿no? Porque una persona busca satisfacer sus necesidades fundamentales y lo va a hacer en donde sea. Si no es en la organización, si no es en la familia, lo va a buscar en la calle o en la pandilla o en algún lado, ¿no? Y debe ser un espacio de satisfacer nuestras necesidades de sobrevivencia, pero también de afecto, de libertad, de participación, de espirituales, ¿no? Si la organización no le da eso, la organización va a buscar otro lado, ¿no? Donde irse, ¿no? Y eso hay que pensarlo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que nuestra organización pueda satisfacer esas necesidades fundamentales que tiene la persona, ¿no? El ocio, ¿no? También como necesidad fundamental, la alegría, ¿no? Creo que ahí hay un tema para debatir también. Muchas Buenísimo. gracias. Gracias, Jenny, gracias, Claudia, y a todos quienes han planteado sus inquietudes, sus consultas, sus preguntas y también sus opiniones. Estamos ya cerrando la sesión. Quiero nuevamente agradecerte, Johnny, por darnos este espacio de conversación. Gracias, compañeros, compañeras, por la conversa. Ha sido muy rica, muy interesante. Han dejado también sus preguntas ahí en el chat. Entonces, nada, quizá antes de cerrar, a quienes son parte del curso, animarles a que sigamos avanzando, de que si bien en ese, digamos, esa carga de trabajo que hay en el día a día podemos retrasarnos, no se preocupen,
Ya han visto de que hemos habilitado siempre la posibilidad de avanzar en paralelo en lo que estamos retrasados, enviando mensajes al privado y de esa manera pues no quedarnos rezagados. Voy a brevemente compartirles la pantalla para mostrarles un poco la ruta en la que venimos transitando como dinamizadores, como sembradores de este cambio, esta transformación que buscamos en Valle Verde. Ya decíamos al principio que Valle Verde no es otra cosa que nuestro planeta Tierra. Es una metáfora que hemos utilizado en este curso que tiene que ver justamente con la lucha que hacemos desde nuestras posiciones, en nuestras organizaciones, para generar ese cambio de transformación en nuestro planeta Tierra. Vemos la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se Sí, ve la Sí, sí la plataforma? vemos. Sí, Bien, se pues. ve. Sí, sí se ve. Sí se ve. Bien, ¿dónde estamos ahora mismo? Pues básicamente hemos cerrado el módulo uno. Estamos en el módulo 2, que sería como el segundo nivel del curso, y ahora estamos en la segunda parte del módulo 2, casi por cerrarlo. El siguiente lunes que viene cerraríamos el módulo 2 para arrancar ya con el siguiente nivel, que sería el módulo 3. Entonces, solamente para recordarles que lo que hacemos en esta plataforma específicamente tiene que ver con un cuestionario que aparece acá como actividad. Esta actividad que dice, bueno, dice H5P, es una actividad tipo cuestionario en la que lo que hacemos es repasar, ¿verdad? A partir de las preguntas que nos plantea, el contenido que se está estudiando en el módulo. Entonces, en todos los diferentes módulos y temas, lo que tenemos básicamente es un cuestionario para participar desde allí, recordando lo que hemos estudiado en el contenido. Así que este es el, digamos, el único espacio que utilizamos de esta plataforma para poder compartir lo que hemos aprendido. Si tiene dificultades para poder utilizar esta actividad, este cuestionario, por favor no duden en preguntar. Podríamos armar quizá una sesión específica para ver cómo se hace o cómo se responde, o si tienen quizá algún problema como ha sucedido, ¿verdad? Con alguna pregunta que no funciona, también, con toda confianza podemos repasarlo, revisarlo, o me pasan la consulta y yo también la traslado al equipo de soporte. Fíjense que en realidad la secuencia que tienen las preguntas o este tipo de actividad es la misma siempre. Son como 10 preguntas y uno va avanzando, marcando la respuesta y va avanzando. Entonces no es, digamos, algo demasiado complicado, es intuitivo, pero de todas maneras es importante reportar cualquier incidencia. Ya hemos encontrado una en la que una pregunta no funcionaba. Uno, digamos, marcaba la respuesta u ordenaba en las columnas que se solicitaba y no funcionaba. Así que ya se ha enviado soporte para que se pueda corregir el problema. Así que nada, les invito a que sigamos avanzando y que con toda confianza también planteemos preguntas, dudas que tengamos. Y si estamos retrasados, no se preocupen, por favor. Eh, envíen sus actividades al mensaje privado y yo las voy registrando para que no se queden para atrás. Así que nada, con esto vamos cerrando la sesión. Muchas gracias por participar. Ya tomé asistencia por si acaso. Así que gracias nuevamente. No sé si hay algún comentario de cierre y Johnny quizá para despedirte. no, más bien, muchísimas gracias, Juan Carlos, Claudia, me siento en casa siempre con la invitación de ustedes y soy parte del grupo. No, me siento muy, muy acogido con ustedes. Gracias, Johnny. Igualmente, Johnny. No sé, Claudia, si quieres también decirnos algo para cerrar o ya con esto cerramos. Bueno, pues siempre es muy grato conversar acerca de estos temas, de estas alternativas, ¿verdad? De estas alternativas que se están creando desde la comunidad. Y siempre es bueno saber que no estamos solos y solas, sino que habemos un grupo de personas que apostamos por ello. Ya llegará el momento de articularnos, ¿verdad? Pero mientras tanto sigamos en la lucha, sigamos provocando estrategias y importante lo que nos dice Johnny el día de hoy, vigilemos los principios y trabajemos en la asociatividad, ¿verdad? Entonces demos una vuelta para eso y dejemos fluir entonces la parte de los ingresos y la productividad ya van a llegar por añadidura. Muchísimas gracias por su participación. Gracias Juan Carlos por facilitar el espacio y siempre es muy grato escucharle, Johnny. Muchas gracias. Buenísimo. Muchas gracias, pues entonces quedamos liberados, liberadas y paro de grabar. Yo ya comparto la grabación a través del grupo. Que pasen un excelente día. Que pasen bien. Una buena Buen tarde. día.
Gracias. Disfruten Gracias. el colorcito en Guayaquil. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que también.